quiero darte la bienvenida y de verdad quiero reconocerte por estar aquí. Realmente si estás pasando por esta situación en particular, por este tema, que realmente es delicado desde muchos aspectos, pero me he atrevido a compartirlo desde mi experiencia para ver si mi experiencia y de todo el conocimiento y todos los procesos que he pasado durante mucho tiempo pueden sincronizar contigo y darte esa luz que yo estaba buscando también en su momento. El día de hoy te quiero hablar de este tema y mi deseo más grande es poderte ayudar y darte muchas opciones para que puedas encontrarte de nuevo, para que puedas encontrar la luz y encontrar el camino, ¿sí? Te voy a pedir también que te suscribas a la campanita para que te puedan llegar notificaciones e información poderosísima que estoy compartiendo de todo mi proceso de vida, pero a la vez también con todo lo que me he venido nutriendo a lo largo de los últimos más de 10 años con maestros, mentores, también en mi propia experiencia y teniendo resultados. Así que bueno, vamos a empezar. Hoy te voy a compartir estos 8 pasos o 8 puntos para que tú puedas, voy a decirlo de esta manera, para para que sea posible para ti salir de la depresión. Digo que es muy delicado este tema porque sé que hay muchas opiniones encontradas, sé que hay mucha gente con distintas corrientes. Mi intención no es ir en contra de ninguna, mi intención es poderte darte lo mejor para que tú puedas encontrar esa luz y si algún punto del que te voy a decir el día de hoy te resuena, por favor te pido que me lo dejes en los comentarios y podemos ayudar a muchas otras personas, jóvenes, adolescentes, adultos y no te lo puedes creer, no sé qué edad tengas, pero hay muchas personas de tercera edad o mayores, adultos, jóvenes, mayores, no importa la edad que tengan, pueden estar atravesando por este proceso llamado depresión. Y vamos a empezar hablando de esto, ¿sí? Básicamente la depresión es un diagnóstico, ¿verdad? Que se realiza y que pues actualmente lo realizan pues psicoterapeutas, psicólogos, ¿no? Que evidentemente ante una serie de síntomas que presentas en tu día a día, en tu vida, van acumulándose ciertos síntomas y entonces tienen este diagnóstico que es la depresión. Pero antes de eso, solamente esto es para dejarlo un poquito más claro, ¿sí? ¿Y por qué te lo digo? Y sé que es muy obvio y tal vez lo sabes, pero te lo recuerdo y te lo pongo aquí porque es un diagnóstico, es una serie de síntomas que han dicho que el conjunto de esos síntomas se llama depresión. Es como que tú tienes tos, sí, no quiero hacer ni más ni menos la situación que estás atravesando, pero te quiero explicar cómo funciona. Si tú te duele la garganta y estás con tos durante varios días, vas al médico y te van a decir que tienes de repente faringitis o que tienes laringitis. Depende en dónde tengas la situación, vas a tener bronquitis o pulmonía o lo que sea, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, lo que es el diagnóstico es simplemente, por así decirlo, es un conjunto de síntomas, es un conjunto de reacciones que se catalogan y que en este caso tienen el nombre de depresión. Así que quiero que sepas que este es solamente un nombre. Es un nombre de una situación en particular por la que en teoría estás atravesando en este momento. Voy a decirlo en teoría porque quiero contarte un poquito cómo es el proceso y cómo es la experiencia. Por supuesto, yo no soy psicóloga, yo no tengo ningún tipo de título para poderte diagnosticar ni dar la cura de algo. Mi intención únicamente es compartirte todo lo que les ha funcionado a muchísimas personas que han logrado salir de este estado, que también, por supuesto, yo he logrado salir de este estado y de hecho de un estado muchísimo más duro y muchísimo más difícil que yo creo que ni siquiera llega a la depresión, es decir, sobrepasa ese nivel de depresión. Y por eso me he atrevido a compartirlo porque esto te puede servir muchísimo a ti. Así que primero que sepas que estar deprimido o tener depresión, etcétera, es un catálogo, es simplemente un nombre. Lo importante aquí es cómo te sientes y qué sientes para que tengas el punto de partida de dónde estás y luego, es decir, hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en este estado no tenemos ganas de nada y ese es el principal indicador. Y bueno, no aparece muchas veces de la noche a la mañana. Puedes tener, digamos, distintas raíces o distintos puntos de partida. Para continuar con esto, voy a darte también un dato adicional y espero que te ayude. Mucha gente exitosa, mucha gente que está, de hecho, que tiene ahora mismo mucho éxito a nivel emocional, financiero, familiar, ha pasado y ha tenido crisis de depresión. Ha estado muchísimo tiempo o ha tocado los límites o ha tocado este punto de estar en depresión. Entonces, quiero que sepas que si tú estás atravesando por este proceso, quiero que sepas que puedes salir de ahí
que puedes transformar todo eso que tú sientes ahora, que realmente es duro para ti y que sientes que no lo puedes controlar, que no lo puedes manejar y muchas veces ni siquiera yendo de repente a algún terapeuta, psicólogo, coach, como quieras, muchas veces aún así es difícil, pero si estás manejándolo solo, lo primero que te voy a decir y la clave número uno es que busques a una persona que te pueda acompañar en el proceso. No te quedes solo, no te quedes sola, no te quedes pensando de que eso va a pasar. Te lo pido, no te quedes pensando que eso se va a ir. Entonces, el punto número uno es que no atravieses este proceso sola, que vayas a alguien con quien tú confías, algún terapeuta, algún coach, psicólogo. La verdad es que allí yo tengo mis propias opiniones, pero tú puedes ir con quien te sientas con más confianza, con quien te sientas mejor y con quien, sabes, con quien puedas generar más empatía y sintonía. Sí, pero es súper importante que no atravieses este proceso solo ni sola. ¿Por qué? Porque este proceso empieza de una manera silenciosa y puede tener distintas causas, como te venía diciendo. Puede ser que estés atravesando por un duelo, por una ruptura, que al final las rupturas amorosas o de pareja o de ciclos suelen ser como duelos porque finalmente el inconsciente no entiende no entiende que ya no es, o sea, no entiende la diferencia, solamente percibe, tú percibes el dolor y no entiendes la diferencia porque es como si la persona ya o sea, se hubiera ido, ¿verdad? Entonces no percibes, sigue siendo un duelo, una ruptura también es un duelo. Empieza por distintas causas, ¿no? Puede ser por estas dos causas que te he dicho, puede ser por un duelo, puede ser por una ruptura, pero también puede ser por un tipo de crisis existencial, donde en algún momento tú te preguntaste qué estoy haciendo acá, por qué estoy acá, y muchas cosas dejaron de tener sentido. Quizás esto empezó con una pregunta, pero entraste en tu día a día y en tu rutina y la dejaste ahí, pero esa pregunta sin respuesta y por supuesto metiéndote y escapando un poco de responderte esa pregunta, esto empezó a generar raíces y estas raíces son las que empiezan a generar todos estos estímulos que a lo largo del proceso pues se hacen muchísimo más fuertes y terminan desencadenando estos síntomas de la depresión. ¿Qué otra causa puede ser? Miren, hay un dato que el otro día estaba escuchando una conferencia y lo dieron a partir de un estudio científico, porque ya saben, yo estoy dentro de este proceso que yo pasé también, tuve que educarme mucho y tuve que aprender, o sea, en mi proceso que finalmente lo hice en tanto lo quería hacer sola, más me hundía por querer hacerlo sola, así que tuve que empezar a recurrir a personas de confianza y que manejaban muchísima información, que manejaban muchísima experiencia para poderme sostener en el tema, pero porque yo ya traía información también de este tipo aún trayendo información, tú puedes caer en estos síntomas porque no se trata de lo que sabes, se trata de lo que sientes y de lo que en ese momento tu mente está interpretando de acuerdo a lo que sientes y viceversa lo que sientes también se está desencadenando de una interpretación de tu mente. Entonces, pues en ese momento cuando yo no atravesé una depresión por algún motivo en particular, lo mío fue una crisis existencial, que lo contaré en otro momento, pero quiero pues, que sepas que fue muy duro, fue muy profundo. De hecho, yo me levantaba todos los días sin querer estar en esta vida, ¿no? Y fue algo muy duro porque pues yo era alguien que siempre estaba muy alegre, muy contenta y de pronto en algún momento que en otro momento voy a contar el proceso, pues empecé a sentir todo esto y este proceso me duró muchísimo tiempo. Y lo que me duró más tiempo, y quiero por eso que te reconozco porque estás aquí, porque tienes algún indicador de esto. Si estás aquí es porque tienes a alguien o porque tú tienes alguno de estos síntomas que te han dicho que parecen depresión. Y es muy probable que sí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tienes algún tipo de síntoma donde empiezas a sentirte vacío, empiezas a sentirte solo, empiezas a sentirte triste, no tienes ganas de levantarte de la cama, no tienes ganas de repente ni de comer, ni de vivir, ni de hacer nada, ni de juntarte con la gente, o simplemente usas los entornos y las fiestas y las salidas para distraerte, pero luego regresas a tu entorno y estás completamente vacío, bueno, sí, efectivamente es un síntoma de depresión. Hay muchos otros que también tienen que ver con nuestro nivel de estrés, con nuestro nivel hormonal también, eso nos va a decir muchísimo. Y hay muchísimos temas, desde tu alimentación, desde tu situación emocional y mental también. Y entonces son muchos temas cruzados que de alguna manera no podemos decir esto es, o uno es y otro no es, no. Cualquiera de estos temas, cualquiera de estas situaciones puede desencadenar este proceso. Pero que quiero que sepas que, número uno, que aunque te sientas solo o sola, no estás sola, no estás solo. Quiero que en este punto número uno que te estaba compartiendo, si estás atravesando por esta situación, no lo atravieses solo, te lo pido.
pide apoyo, quédate conmigo en este canal, ¿sí? Yo te voy a acompañar todos los días. No dejes ningún día de escuchar este contenido, porque es súper importante que no atravieses este proceso solo. ¿Por qué? Porque mucha gente, luego de estar tanto tiempo en el proceso de depresión, la mente empieza a crear ciertas estructuras en base a esa depresión. Y al momento que crea más y más y más y más y más estructuras, luego la mente hace como un bloque y empieza a crear como a cortar cada vez más las salidas y las fuentes de luz que tiene, por supuesto, nuestra mente, pero empieza a generar bloques, 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 bloques y te encierra en esos pensamientos, no dejando cabida para nada más. Y entonces luego vas a decir, no, es que nada de lo que me dicen es, y nada de lo que me dicen funciona. Y he pasado por eso, he pasado porque muchas veces he experimentado situaciones, pensamientos, experiencias propias, propiamente dicho, en las cuales he sentido que nadie me puede entender o nadie me puede responder, ¿sí? Y sé cómo es estar ahí, sé cómo es sentirte perdido y no encontrar la respuesta de la vida, ni para qué estás aquí, ni por qué tienes que pasar todas estas experiencias y por qué te sientes así. Así que punto número uno, no atravieses solo este proceso, atraviésalo acompañado, pide apoyo, ¿sí? Es súper importante. Yo sé que, de hecho, las personas que están atravesando por este proceso suelen no pedir apoyo y suelen aislarse. Entonces, te voy a pedir que pidas apoyo a las personas más cercanas y le digas, mira, estoy atravesando por esto, o busques algún terapeuta, sí, que te pueda apoyar en este proceso, un mentor, un coach, alguien que te pueda apoyar en este proceso y que te pueda sostener, ¿vale? Entonces, punto número dos, o tip clave, no como le quieras llamar. Punto número dos, en este proceso tienes que mantenerte a flote. Ya te había dicho que número uno, no estés solo y que te busques a alguien que te apoye en el proceso. Ok, mientras sucede todo eso, mientras lo decides, yo te digo que lo decidas ya, pero mientras estás escuchándome aquí, eh, tienes que seguir en el proceso de buscar las respuestas que te están atormentando o que no te dejan vivir. El problema es de pasar por este ciclo de depresión es que estás dando vueltas como un cuy en tómbola, o como es un refrán acá que decimos, como un cuy en tómbola, o como estás dando vueltas en círculos. ¿Por qué? Porque te haces una pregunta a la cual no quieres responderte y aunque encuentres la respuesta, la rechazas. Muchas veces va a pasar esto. Entonces, el punto número dos es, escúchame bien, ábrete a todas las posibilidades, aunque en este momento no las creas verdad. ¿Me explico? La vuelvo a repetir, ábrete a las posibilidades que existan de eso que te agobia, ábrete a esas posibilidades, ¿sí? Pero a las posibilidades maravillosas, a las posibilidades de luz, a las posibilidades que te abren el camino, no a las que te hunden más, esas no. Ábrete a las posibilidades que te ayudan, que te suman, ¿sí? Pero aunque no creas que te puedan ayudar, ¿sí? Entonces, en este momento lo que tienes que hacer es abrirte a las posibilidades. Punto número dos, ábrete a todas las posibilidades, ábrete a la información, ábrete a esta información, quédate hasta este final del video porque te voy a decir todas estas claves poderosísimas para ayudarte a cómo salir de esta etapa que me duró muchísimo tiempo, ¿sí? De hecho, este video va a tener dos partes, así que la parte uno y la parte dos. ¿Por qué? Porque pues, voy a estarte compartiendo acerca de todo el proceso y seguramente van a faltar muchísimas cosas. También te voy a pedir que me dejes en los comentarios aquí si estás atravesando por algún momento. Déjeme por favor los comentarios acá, porque con eso yo puedo sacar información de no solo de la experiencia, sino también de todo el know-how, de todo el conocimiento que tengo para poder compartirles esta información. Mi más grande deseo es que puedas transformar tu vida y que si yo pasé por esto, que no es en vano, que al yo pasar por esto, yo puedo acompañarte en el proceso, en el camino. Yo sé que para mí fue muy difícil y por eso también hoy decidí hablar de este tema, que muchas veces es un tabú, muchas veces la gente primero tiene miedo de hablar, no quiere hablarlo. Segundo, bueno, hay mucha gente pues, que está en contra que se hable de este tema, ¿verdad? Pero realmente, como te lo vuelvo a decir, mi intención es que estos puntos te puedan ayudar, ¿sí? Entonces, punto número tres, ¿sí? Ya te dije que en el punto número dos que te abras a la información, aunque no creas que te va a ser verdad, que te va a ayudar, aunque no creas que sea verdad. Ok, el punto número tres es, ahora sí que tienes que poner en práctica ciertos rituales o ciertas acciones. Lo digo rituales porque al final son hábitos, pero mientras estás en este proceso es un poco complicado
que puedas tener un hábito, porque el hábito te ayuda a crecer. Sí, o sea, el hábito positivo, el hábito el hábito te ayuda a crecer, el hábito positivo, sí, el hábito positivo te ayuda a crecer. Entonces, por ejemplo, si yo hago deporte todos los días, entonces esto está moviendo mi cuerpo, está moviendo la parte fisiológica y está activando ciertas hormonas, está eliminando también ciertas otras hormonas. Por ejemplo, cuando yo hago deporte, yo corro, el atletismo, que es un deporte, yo estoy activando una hormona que se llama serotonina, ¿no? Porque me da felicidad, ¿sí? Entonces, la hormona de la serotonina, y entonces por eso luego siempre quiero seguir haciendo deporte, porque eso me activa la serotonina. Pero por otro lado también este movimiento fisiológico me elimina, obviamente si eh, lo hago en una etapa corta, o sea, en un periodo corto, no tan largo de tiempo, por ejemplo, no sé, pues de 30 minutos a una hora, pues esto me está ayudando a bajar el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, la hormona que todo el mundo que tiene depresión tiene esta hormona súper alta, ¿sí? Y por eso es que luego esa hormona del estrés se ve tan colapsada que luego sobrepasa tu sistema y luego tú empiezas a generar otro tipo de hormonas, ¿sí? Que también generan, todas estas que son síntomas que empiezan a generarte este diseño fisiológico que luego se convierte en esta estructura que llamamos depresión, ¿vale? Pero entonces, el deporte, por ejemplo, sí, que es en el punto número 3, tienes que empezar a hacer deporte. El deporte te ayuda muchísimo a liberarte de ciertas hormonas y te ayuda a activar otras que, por supuesto, te van a ayudar. Pero ya sé qué me vas a decir. Yo ya he intentado hacer deporte y no me ha funcionado. Bueno, hay muchos que sí les ha funcionado y hay otros que no. Yo era una de las que no le funcionaba hacer deporte. Y yo ya había hecho mucho deporte antes de caer en esta etapa, en esta crisis. Y cuando yo empecé a buscar cómo salir de este proceso, eh, me di cuenta de que, claro, había dejado de hacer deporte. Entonces empecé a hacer deporte por 21 días. Y cada vez que salía a hacer deporte, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no sabía por qué. Era un mar de lágrimas. eh, pero cuando salía a hacer deporte me servía mucho para poder hacerme las preguntas, para poder seguir cuestionándome, para seguir sacando todo esto que estaba dentro mío y que justamente yo no me permitía aceptarlo ni sentirlo. Entonces, con esto voy a pasar al número 4. ¿Por qué te lo digo así? Porque te estoy dando, vamos a decir, puntos o pasos intercalados para que no creas que solamente es todo reconocer, que tengo que pensar, que tengo que hacerme preguntas. No, dentro de este proceso tienes que hacer cosas físicas, porque mucho de lo que sientes hoy y que llamas como depresión es fisiológico, mucho de eso, pero no todo. No todo es fisiológico. Entonces, mucha gente solamente con hacer deporte, si tú estás en este proceso, te pido que hagas este punto número 3 y que lo intentes. Con todo tu corazón, que lo intentes, que vayas, que hagas el deporte y seguramente te vas a sentir mejor. Ahora, el punto número 4 es que si tú ya lo intentaste por 30 días, si fuiste todos los días, yo lo hice por 21 días. Y yo no seguía igual, pero mi mente decía que yo me seguía sintiendo igual. Es mentira. Hay un cambio fisiológico que tu cuerpo experimenta al hacer deporte, ¿sí? Pero como estás en esta situación, en este proceso tan fuerte, vas a decir que no te hace nada, que no importa lo que hagas, no te funciona porque no eres feliz. Eso es lo que te dices constantemente. ¿Por qué te lo cuento de esta manera? Porque he pasado mucho tiempo en este proceso y cuando pude salir, pude hacer retrospectiva de todo lo que yo sabía como información y todo lo que sentía al momento de ponerlo en práctica. Entonces, yo en un momento de ponerlo en práctica decía, pero es que me siento igual, ¿sí? Pero no es cierto, fisiológicamente el cuerpo está pasando por este proceso, pero yo paré a los 21 días. Yo te pido que tú no pares, tú continúa, ¿sí? Continúa no porque tengas que escapar de lo que estás sintiendo, continúa porque es un proceso que le ayuda a tu cuerpo a estar constantemente liberando toxinas y, por supuesto, también transformando todas estas hormonas del estrés, la hormona del cortisol y dándote serotonina y otras hormonas más. ¿Ok? El punto número 4 es, efectivamente, tus emociones están reflejando este estado. Entonces, a nivel emocional, tú estás sintiendo toda esta farmacia dentro de ti. Le digo así porque quien genera todas estas emociones es tu cerebro. Y tu cerebro, a través yo te voy a explicar en otro video cómo funciona, te voy a pedir que lo vayas a ver. Hoy no te lo voy a explicar porque es muy largo, pero tu cerebro es como una farmacia de químicos. Y entonces
a través de los pensamientos que tienes, que son la mayor parte inconsciente, estás generando esta serie de químicos y estos químicos están corriendo en tu cuerpo, en tus manos, en tu cara, en todo tu cuerpo. Tú puedes estar en dos situaciones, tener solo depresión o de repente manifestar depresión y también ansiedad. Eso te lo voy a decir en otro video. Y como la ansiedad es algo que empiezas a sentir mucho más fuerte fisiológicamente, que también lo he pasado y también lo he superado. Así que yo digo, ¿qué no me ha pasado? Digo, todas estas cosas que he pasado han sido para poder compartirte esto y que si tú estás pasando esto, veas una luz, me veas a mí y digas, si ella está aquí hablando, si se le ve esta sonrisa, si está compartiéndome desde esta energía, desde este amor, yo también puedo. Quiero que sepas que puedes, de verdad puedes. Y muchas veces te voy a hablar así, con este amor profundo, y otras veces te voy a hablar también un poco más duro y un poco más fuerte para hacer que salgas de este estado, porque no te lo puedes permitir, no te puedes permitir estar en este estado. El punto número 4 te venía diciendo es que tú eres tu propia farmacia. Y así como tú estás generando todos estos químicos para sentirte de esta manera en depresión, también puedes fabricar tus químicos para poder sentirte en plenitud, en armonía, en felicidad, en éxtasis, ¿sí? Lo curioso, ni lo curioso tanto, pero lo que ya sabemos es que es muy fácil producir los químicos para estar en depresión y es más retante producir todos estos químicos que al final no son los mismos, pero se generan también de esta forma para poder estar en un estado pleno de felicidad, de paz y de armonía. Es que todo lo creamos aquí, pero es que no nos damos cuenta y es inconsciente. Así que con eso vamos al paso o al punto número 5.